arqueólogo Jean-François Champollion, conocido como el padre de la egiptología por haber conseguido descifrar la escritura jeroglífica gracias al estudio de la piedra Rosetta, quien por primera vez leyó su nombre tras más de 2000 años. Fue en las paredes del templo funerario de la reina, en Deir el-Bahari, en la orilla occidental del Nilo, frente a la entonces capital, Tebas. El egiptólogo encontró unas inscripciones jeroglíficas en la pared, acompañadas de la imagen de dos faraones, el conocido como Tutmosis III y otro hasta entonces desconocido, Hatshepsut. Observó además que siempre aparecían juntos y que el faraón conocido como Hatshepsut siempre estaba en una posición de honor. También encontró una incongruencia que no se entendería hasta 100 años después. Siempre que aparecía el faraón con la barba, verbos y nombres aparecían en femenino. Champollion nunca llegó a entenderlo, pero había descubierto a la mujer faraón, Hatshepsut. Buenos días, buenas tardes o preferiblemente buenas noches. Hoy, en Café Misterio, la mujer faraón. Hatshepsut, la mujer faraón. Hatshepsut. No la conocíais, ¿verdad? Yo tampoco. Debo decir que me gusta mucho Egipto, su historia antigua, sus maravillas, pero no conocía la historia de Hatshepsut. Supongo que será por la dificultad que tiene el nombre. Fijaos, Hatshepsut, Hatshepsut, Hatshepsut. Intentad decirlo 3 veces seguidas, es como un trabalenguas. Cuando alguien habla de reinas de Egipto, rápidamente nos viene a la cabeza, pues, quizá la más famosa, ¿no? Cleopatra. Igual, si estamos un poco más metidos en el tema, nos llegue Nefertiti. Pero a mí, de ninguna manera, me llegaba Hatshepsut. ¿Por qué? Pues en este Café Misterio vamos a intentar ahondar un poquito. Va a ser un Café Misterio no muy largo, va a ser un Café Misterio de chill, fresquito y más cortito. O eso voy a intentar, como digo siempre, después no consigo. En el que ahondaremos en la historia de esta mujer faraón y cómo consiguió llegar a donde llegó y conseguir todo lo que consiguió para Egipto. Como os decía, quizás puede que tenga que ver mucho el hecho de que quisieron borrarla de la historia. Por eso, a muchos de nosotros, en los cuales me incluyo, no nos llegó jamás el nombre de Hatshepsut. Vamos a escuchar y a ver unos fragmentos. Este Café Misterio va a compartir fragmentos con un documental que tiene unos cuantos años ya, creo que es de los 90 largos, finales de los 90, del canal Discovery, en el que el egiptólogo estadounidense Bob Brier nos lleva de la mano de esa maravillosa historia que crece y se hace grande a la sombra de esta mujer faraón, la grandísima Hatshepsut. Vamos a escuchar a Bob Brier. Ahí está Hatshepsut. Lleva la barba del faraón y eso no es una minifalda. Es la falda de un rey de Egipto. Todo era muy confuso y Champollion nunca llegó a entenderlo. Los egiptólogos necesitaron 100 años más para conseguirlo. Hatshepsut, la reina de Egipto, había decidido llevar ropa de hombre y llamarse a sí misma faraón. Bueno, hemos visto, como nos ha relatado el egiptólogo perfectamente, las historias que tuvo que hacer Hatshepsut para llegar donde llegó, ¿no? Todo el tema de
bueno, de lo que, cómo se descubrió, ¿no? También, y que se hacía no pasar, pero sí que se creía y se convirtió en lo que era un faraón, no una reina, ¿no? De Egipto como pudiera ser Cleopatra, sino en un faraón. Es decir, lo de Hatshepsut no tiene precedentes. Y vamos a ver cómo es el ascenso hacia ese lugar más alto de la jerarquía de Egipto. Tutmosis y la reina tuvieron 5 hijos, pero Hatshepsut fue la única que sobrevivió a sus padres. Solo por las venas de Hatshepsut corría sangre real pura. ¿Pero podía una mujer convertirse en reina de Egipto? Elegir un faraón era complicado y a menudo implicaba intrigas y luchas por el poder. Era el tipo de asunto que se decidía en los cerrados confines de un palacio construido con ladrillos de adobe. Hatshepsut pertenecía a la realeza. Debió de crecer en un palacio parecido a este. Muchas mujeres, muchos niños, muchas habitaciones y muchas intrigas. Era indudablemente brillante y habría sucedido a su padre de haber sido un chico. Pero los hijos de la esposa del gran rey vivieron poco, por lo que la línea de sucesión no estaba clara. En una situación así, el hijo de una esposa menor podía convertirse en faraón de Egipto. Cuando Hatshepsut tenía 12 años, su padre murió, dejando a la muchacha como única heredera real pura. Pero en Egipto hacía falta un rey. Por ello, Hatshepsut se casó con su hermanastro Tutmosis, llamado así a causa de su padre. El muchacho solo pertenecía a la realeza a medias, puesto que era hijo de una esposa menor, por lo que necesitaba a Hatshepsut para poder reinar. Tutmosis II contaba unos 20 años de edad cuando se casó con Hatshepsut y gracias a esta unión, aquella muchacha de 12 años se convirtió en reina de Egipto. De Tutmosis II pueden decirse pocas cosas positivas. Su momia sugiere que no era el tipo de hombre por el que suspiran las mujeres. El marido de Hatshepsut era un hombre enfermizo, frágil y poco musculoso. Murió cuando solo contaba unos 40 años. Se había quedado calvo y su cuerpo estaba cubierto de llagas. No construyó grandes monumentos ni levantó obeliscos dirigidos al cielo. Tampoco conquistó tierras extranjeras. Parece que se quedaba en palacio cuando el ejército salía de campaña. Realmente no se parecía en nada al padre de Hatshepsut. Lo mejor que se puede decir de su reinado es que fue tranquilo. Esto debió ser un gran cambio para Hatshepsut, criada en un palacio donde la norma eran los grandes hechos y las innovaciones audaces. Ella y Tutmosis tuvieron solo un descendiente, una niña llamada Neferure. Cuando Tutmosis murió, Hatshepsut llevaba 20 años casada con él. Debieron de ser 20 años muy largos. Pero por fin era libre. Tenía 32 años y era madre de una muchacha. Además, era reina de Egipto y estaba en la flor de la vida. Ahora mostraría al país lo que podía hacer la hija de un gran rey. Emprendió el programa de construcción más ambicioso que ninguna reina había llevado a cabo hasta entonces. Deir el-Bahari iba a ser el templo funerario de Hatshepsut, donde podría ser adorada después de su muerte. Ninguna reina se había hecho construir jamás nada igual. Egipto debió quedar sorprendido. Esta fue la primera construcción importante levantada desde los tiempos del desorden. Es una maravillosa obra de arte y una decidida declaración política. El orden divino será restaurado. La reina de Egipto es capaz de hacer grandes cosas. Fue el principio de una nueva vida maravillosa. Durante 20 años, Hatshepsut había sido consciente de sus deberes y se había comportado como la silenciosa esposa de Tutmosis II. Pero había llegado el momento de liberar la energía heredada de su padre. Deir el-Bahari fue el aviso de lo que Hatshepsut preparaba. Y los obeliscos que levantó figuran entre los grandes logros de la ingeniería del mundo antiguo.
Los obeliscos son agujas monolíticas que se clavan desafiantes en el cielo. Hatshepsut estaba especialmente orgullosa de los que erigió en el templo de Karnak. Bueno, vemos cómo acompañó a su marido en ese proceso, ¿no?, que duró aproximadamente unos 7 años, en el coliderazgo de un país que venía de unas épocas muy convulsas. Entonces, ella asumió su rol a la sombra de su marido. El tema es que cuando su marido murió, hemos visto de lo que fue capaz Hatshepsut. Hatshepsut tuvo la clarividencia, podríamos decir, de ver lo que necesitaba su pueblo y hacérselo llegar, dárselo, ofrecérselo. Al margen de todo eso, el amor que sentía su pueblo por ella era recíproco, evidentemente. Por eso era tan querida. Perdón. Pero no podemos olvidar, como bien ha dicho nuestro amigo egiptólogo Bob Briar en el documental que está coprotagonizando esta edición de Café Misterio, los logros arquitectónicos de Hatshepsut no tienen parangón. Es decir, hasta ese momento no habían alcanzado el límite que ella marcó a su gabinete de arquitectura real, ¿no? Con ya veremos después, un personaje muy importante en la vida de Hatshepsut, o así se cree. Así se cree, no hay evidencias de que fuera un romance, pero sí que fue muy importante. Estamos hablando de Senmut. Ya lo veremos un poquito más adelante, pero el hecho es que dentro de lo que dicen que es uno de los templos más maravillosos, ¿no?, que existe de las civilizaciones antiguas, como es el templo de Deir Bahari, a la espalda, podríamos decir, del más conocido quizás Valle de los Reyes, levantó esos obeliscos. Vamos a ver ahora, también de la mano del documental, que no es nada fácil levantar un obelisco. Vamos a verlo. Para comprender lo grande que es un obelisco, basta con observar uno que nunca llegó a terminarse y que se conserva unido a la cantera de granito. Todos los obeliscos egipcios fueron tallados en la misma cantera, situada en Asuán, a unos 250 kilómetros al sur de Tebas. El granito era la única piedra cuya dureza permitía esculpir unos monumentos tan altos. Este pequeño pesa tanto como 3 jumbos. Extraer un obelisco de la cantera era una proeza increíble. Aún podemos ver los canales donde los obreros trabajaban durante meses para separar el bloque de la cantera. Los 2 obeliscos levantados por Hatshepsut se completaron en tan solo 7 meses, y la reina dejó constancia de su transporte hasta el templo de Karnak en los muros de Deir el Bahari. Los obeliscos se trasladaban sobre trineos hasta la orilla del río y se colocaban en una barcaza. Debía de ser un espectáculo increíble. Pero una vez en Karnak, los obeliscos tenían que ponerse en posición vertical y eso no era fácil. Medían unos 32 metros de altura y pesaban 350 toneladas cada uno. No hay datos escritos sobre la forma como los egipcios levantaban los obeliscos. La teoría actual es que los deslizaban por un plano inclinado hasta que caían sobre una gran base de granito. El obelisco se levantaba al entrar en contacto con una ranura hecha en la base y luego lo acababan de levantar mediante cuerdas. Una vez alcanzada la vertical, no era necesario nada para fijarlo. Aunque resulte sorprendente, lo único que mantiene un obelisco unido a la base es su perfecto equilibrio. Bueno, como veis, es una tarea que a día de hoy, 2022, no sería fácil de realizar. Sí que es cierto que el documental tiene un tiempo, el transporte de dichos obeliscos también, evidentemente. Los medios tecnológicos que tenemos ahora no son los que había antes, pero igualmente no creo que fuera fácil. No lo creo. Esa mujer, habéis visto el tiempo que tardó en levantar esos 2 obeliscos mastodónticos, los más grandes que hay en el templo de Karnak, visibles desde las 2 orillas del río Nilo. Es una locura, y lo hizo en el tiempo estipulado ahí, en los 2, si no recuerdo mal, los 2 meses y pico que comentan. Sigue siendo un misterio, ¿no?
la arquitectura egipcia, quieras o no, por mucho que se intente esclarecer, sigue siendo uno de los mayores misterios de las civilizaciones antiguas. Cómo consiguieron todo lo que consiguieron. Y lo que consiguió esta mujer fue grandioso. Fue grandioso. No hay igual ahora mismo. Estamos hablando de dos obeliscos de granito brutales, de toneladas de peso y en un tiempo prácticamente récord, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso, ¿no? Si hoy en día nos costaría. Sí, hay muchas teorías, pero ya vemos que ninguna llega a buen puerto. O no, por lo menos, dijéramos que reúne a toda la comunidad arquitectónica. Madre mía, gente, no. A toda la comunidad arqueológica y egiptóloga para decir, sí, así se hizo, ¿no? Siempre hay discrepancias y no me extraña porque obras tan mastodónticas es que no tienen, a ver si me sale la palabra porque estoy un poquito espeso hoy, no tienen, no sé, que no me sale, gente, que no tienen algo no tienen en el tiempo, ¿vale? No tienen, no sé, no me sale la palabra ahora. Gente, vamos a ver cómo fue el definitivo ascenso a faraón, porque hasta ahora era como una reina regente, ¿no? Estaba a la sombra de su marido y después, dijéramos que mientras ese niño crecía, seguía como regente, no como faraón. Ahora vamos a ver cuando se tiene que enfrentar a la decisión de dejar de lado su reinado o el ascenso, dijéramos, definitivo a faraón. Vamos a verlo. Egipto prosperó bajo el reinado de Hatshepsut, pero se vislumbraba una nube negra en el horizonte. El difunto esposo de la reina había tenido un hijo con una esposa menor. El hijastro de Hatshepsut, Tutmosis III, que tomó el nombre de su padre, era el heredero del trono. Mientras fue joven, parecía natural que Hatshepsut gobernara en su lugar como regente. Pero iba haciéndose mayor, y la tradición exigía que Egipto tuviera un rey. El poder de Hatshepsut estaba a punto de desvanecerse. Imaginemos lo que debió pasar por la cabeza de Hatshepsut. Durante 20 años había soportado un matrimonio en el que simplemente era la esposa del rey. Después, durante 7 gloriosos años, había gobernado sola, haciendo grandes cosas. Debió de encantarle. Es impensable que abandonara el trono voluntariamente. Pero había un problema. Si Tutmosis asumía la función de rey, su esposa se convertiría en reina de Egipto y Hatshepsut ya no sería nadie. ¿Pero qué podía hacer para evitarlo? Lo que Hatshepsut hizo a continuación no tenía precedentes en la historia de Egipto. Por fin Egipto tuvo su faraón, el rey Hatshepsut. Hasta entonces había ostentado el título de esposa del gran rey. Pero para mantener su poder, Hatshepsut tomó el título de rey. Así evitó que su hijastro Tutmosis subiera al trono. Ahora se hacía representar llevando una barba falsa y los atributos del faraón. ¿Cómo lo consiguió? La respuesta es que, evidentemente, era una gran gobernante, y Egipto estaba contento con ella. Un funcionario de la corte dijo de la reina: la divina consorte Hatshepsut soluciona los asuntos del Alto y del Bajo Egipto con sus planes. El país fue creado para trabajar con la cabeza inclinada para ella, la excelente semilla de Dios. Hatshepsut tenía que desempeñar el papel de un hombre para seguir gobernando el país, pero no quería parecer masculina. Claro que llevaba la barba falsa y la falda del faraón. Aquello era necesario para las ceremonias de Estado. Pero no había ninguna duda de que era una mujer. Incluso su nombre, Hatshepsut, significa la más destacada de las mujeres. Sin duda la gente aceptó a Hatshepsut como rey porque era una excelente gobernante y Egipto estaba prosperando. Bueno, poco más que añadir, ¿no? Vimos todo lo que tuvo que hacer, todo lo que se le ocurrió. Hay que decir que no era fácil en ese momento. Ya debéis saberlo. Eran muy crueles esas épocas antiguas ser mujer. Y aunque en Egipto quizás era una de las civilizaciones con la mente más abierta, no aceptaban este tipo de cosas. A ella la aceptaron. Ella se las ingenió para llegar a ser faraón. Algo sin precedentes en las dinastías anteriores.
de la civilización egipcia. ¿Cómo lo consiguió? Ya lo hemos visto, ¿no? Tuvo que, dijéramos, renunciar un poco a su feminidad, un poco, solo de manera oficial. Porque recordemos que en Egipto, donde se estima que casi el 95% de la población era analfabeta, el poder de la imagen era brutal. Lo era todo. O sea, una imagen es que sí que es verdad que valía más que 1000 palabras. Y más cuando no entendían esas palabras. Por lo tanto, la imagen lo era todo. Y Hatshepsut tenía muy claro que tenía que dar esa imagen de rey, de faraón, no de mujer. Entonces, de una manera, cuando tenía actos oficiales, pues se ponía su tocado, su barba postiza, y daba la imagen masculina que necesitaba su pueblo, a pesar de que su pueblo sabía que era una mujer. Pero la imagen era muy importante. Imaginaos, ¿no? El golpe visual que genera esa reina faraón convertida en un hombre con esa barba postiza. Brutal, brutal, brutal. Y hasta eso llegó a pensarlo Hatshepsut. Supongo que también muy bien asesorada, ¿no? Ahora vamos a hablar de uno de sus mayores asesores, amantes, amores imposibles, ¿no? Pero hasta ese punto llegó la reina faraón como para tener todo eso en cuenta y mantenerse durante casi 20 años siendo faraón de Egipto. No reina regente, faraón. Vamos a ver cómo se produce esa relación. Vamos a indagar un poquito en la parte, en la crónica rosa, ¿no? de Hatshepsut, que también la tiene. Y veréis que es una bonita historia de amor, o lo que parece ser una bonita historia de amor, pues que no concluye o no acaba como a uno le gustaría, ¿no? Es un poco shakespeariana, podríamos decir. Vamos al documental, que nos va a explicar muy bien quién es Senenmut y lo que pudo ser para Hatshepsut. Podemos encontrar una pista de lo importante que Senenmut era para Hatshepsut en los fragmentos del sarcófago que los arqueólogos hallaron en la tumba. Igual que detectives, juntaron las piezas y descubrieron lo íntima que había sido la relación entre Senenmut y Hatshepsut. Ella le había dado su propio sarcófago para que fuera enterrado en él. El sarcófago tenía forma de cartucho, el óvalo que rodeaba el nombre de los faraones. Las inscripciones, que inicialmente se referían a una mujer de la realeza, habían sido alteradas y hacían mención a uno de los títulos de Senenmut, el de supervisor de los graneros de Amón. Hasta entonces, ningún plebeyo había sido enterrado en un sarcófago real. Senenmut debió de ser muy especial para la reina. Probablemente el sarcófago había sido tallado para Hatshepsut cuando todavía era reina, pero cuando se convirtió en rey necesitó otro que reflejara su nueva posición, por lo que regaló a Senenmut su sarcófago de reina para que pudiera reposar eternamente en la tumba que disfrutaba de aquella hermosa vista. Teniendo en cuenta la privilegiada posición de Senenmut en la corte de Hatshepsut, todos sus títulos, la capilla de Gebel el Silsila, el regalo del sarcófago y la gran tumba con su privilegiada situación, muchos estudiosos han sugerido que Senenmut y Hatshepsut podían haber sido amantes. Eso explicaría por qué Senenmut permaneció soltero toda su vida, lo que era muy poco frecuente en el antiguo Egipto. Así que la suposición no está fuera de lugar. Pero si fueron amantes, tenían que haberlo sido en secreto. Él era un plebeyo y ella ostentaba el gobierno de Egipto. Bueno, vemos que como toda esta historia de amor que va ligada a una corona suele ser trágica, ¿no? Trágica o no trágica, pero sí imposible, dijéramos. Senenmut era plebeyo. Por muchos títulos que le quisiera dar la reina, era plebeyo. Y en aquellos tiempos ya sabemos que la alta cuna, la alta alcurnia, ¿no? Pues tenía unas predilecciones y unas directrices muy claras que seguir, y no permitía esos no de manera oficial, ¿no? Esos amores tan bonitos con plebeyos que al fin y al cabo pues no estaban, dijéramos, a la altura
que merecía un rey de Egipto. No obstante, como podemos ver, quizá sea paradójico, ¿no? Pero como Hatshepsut no pudo estar como quería con Senmut en vida, sí que trazó un plan para poder estar con él en la eternidad. Y es bonito, ¿no? Es muy romántico. Esa quizás sea la parte más bonita y más romántica del reinado de una mujer que durante 20 años, más de 20 años, ¿no? Pero en soledad, fue incuestionada y reina de Egipto. Reina / rey de Egipto. Como he dicho, algo sin precedentes hasta el momento. Vamos a ver también ya, y para ir acabando, para cerrar este Café Misterio, vamos de la mano del documental a ver cómo fue su muerte y eso que os he comentado al principio, ese posterior intento, porque no se consiguió, gracias a Dios, si no hoy no estaríamos hablando de Hatshepsut, ese intento de borrarla de la historia por parte de, creemos que Tutmosis III y su posterior dinastía de faraones. Vamos a verlo. El reinado de Hatshepsut fue un gran éxito en todos los aspectos. La reina inició audaces expediciones comerciales, llevó a cabo monumentales proyectos de construcción y emprendió victoriosas campañas militares. Fue una época de prosperidad para Egipto. Sin embargo, el nombre de Hatshepsut fue posteriormente borrado por el mismo hombre que ella preparó para sucederle. ¿Por qué, después de 20 años, Tutmosis III intentó destruir el recuerdo de Hatshepsut? Seguramente no fue por venganza, como algunos han sugerido. Es más probable que tuviera que ver con la noción del orden divino propio del antiguo Egipto. El concepto de realeza admitía que los faraones fuesen muchas cosas: guerreros, constructores, diplomáticos, administradores. Pero no podía permitirse que quedase constancia de que una mujer había sido rey. Parece que el único delito que cometió Hatshepsut para ser excluida de la lista de reyes de Egipto fue ser mujer. Pero no se puede soslayar a una gran mujer. Hoy, para ver el templo más hermoso de Egipto, hay que visitar el templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Y para ver el obelisco más alto de Egipto, hay que ir al templo de Karnak y maravillarse ante el obelisco de Hatshepsut. Bueno, la verdad es que después del cierre del documental queda poco que añadir a la figura de esta mujer maravillosa que fue reina de Egipto, que se convirtió en faraón y que bajo su mandato Egipto conoció una época de prosperidad como pocas veces ha habido en cualquier dinastía, ¿eh? Estamos hablando de que fue en la 18 dinastía, aproximadamente en el 1400 y pico antes de Cristo. Y ni antes ni después se había conocido tanta prosperidad. Sí que había habido épocas prósperas como convulsas, pero recordemos los logros arquitectónicos de esta mujer, ¿no? Todo lo que consiguió, esos obeliscos, ese templo considerado el más bello de la Edad Antigua, el templo de Deir el-Bahari. Y muy poco conocido, debo admitir que yo tampoco lo conocía. El Valle de los Reyes, Karnak, Abu Simbel, todo eso sí, ¿no? Pero no conocía el templo de Deir el-Bahari. Y bueno, sobre mi voz, a lo largo de esta edición de Café Misterio, habréis ido viendo imágenes del templo, ¿no? Así como los obeliscos y también en el documental que hemos ido compartiendo. Pero no lo conocía y debo decir que es precioso. Me gustaría verlo algún día en vivo, ¿no? Es increíble, la verdad. Poco más que añadir, como digo, a lo que consiguió esta mujer. Es un pequeño homenaje que quería hacer en Café Misterio, ¿no? A una de las grandes olvidadas, porque así lo intentaron, de la historia de una civilización antigua tan maravillosa como la egipcia. El hecho de que hoy estemos aquí sentados hablando de ella deja patente que no consiguieron lo que querían, que era borrarla de la historia. Porque la piedra tiene memoria, ya lo hemos dicho muchas veces, y Hatshepsut está escrita sobre ella. Así que este es el pequeño homenaje de nuestro humilde canal a un
personaje histórico tan grande como la mujer faraón Hatshepsut. Y os dejo, cerramos ya el capítulo de Café Misterio de hoy. Ya sabéis, gente, si os ha gustado, comentadlo, dad like, todo eso se agradece muchísimo. Primer Café Misterio del 2022 y evidentemente quedan muchísimos más. Pero abrimos este año, ¿no?, con alguien tan importante como Hatshepsut. Creo además, no lo sé, y esto no ha sido buscado de verdad. Algún día explicaré cómo llego a la dijéramos, cómo alcanzo a decidir de qué hago el Café Misterio, ¿no? Pero además esto lo decidí hace un par de semanas o 3, todavía era 2021, de que hablaría, de lo que trataría este capítulo de Café Misterio, ¿no? Y ayer trabajando sobre la documentación, maquetando y todo lo que sería la producción o la postproducción de la edición de hoy de Café Misterio, me he dado cuenta de una efeméride preciosa. Y es que no es exactamente así, porque según algunos arqueólogos y egiptólogos lo estiman algún año antes, quizás otros después, no está muy claro, pero sí que es cierto que parece ser que hay algunos que datan la fecha de la muerte de Hatshepsut con el 16 de enero de 1458. Con lo cual, hoy es 16 de enero y sería una efeméride preciosa, ¿no?, para este Café Misterio. No lo sé, investigad y decidme si esto puede ser así. Yo me encontré con el dato por casualidad y me pareció bonito. Así que para acabar de rizar el rizo, pues aquí estábamos hablando de la reina faraón. Gente, gracias por estar ahí. Este año vamos a intentar que sea grande y todo, ya lo sabéis, por vosotros y gracias a vosotros. Portaos bien, ya lo sabéis, y no miréis debajo de la cama. Chao, gente.